Leímos en la Torá la sección de Bamidbar y como ya explicamos que la sección de Bejucotai, la sección que leemos previo a la sección de Bamidbar, Jajamim decretaron que deba ser leída antes de Shavuot. Ya estamos cerca de la festividad de Shavuot. Jajamim en la Halajá traen dos cuestiones. Como ya dijimos, la primera es que para Yahweh Jukotai, que se hablan las kelalot, las reprimendas al pueblo de Israel si se aparta del camino de la Torá, debe ser leída antes de Shavuot justamente para estremecer al pueblo. Eso ya lo estudiamos. Conjuntamente vamos a estudiar ahora que la Parashá Bamidbar se lee previo a Shavuot. Es verdad que Bejucotai se lee previo a Shavuot, pero Bamidbar tiene que interrumpir entre Bejucotai y Shavuot. Es decir, que es verdad que se lee Bejucotai, las Kelalot previas a Shavuot, pero tiene que haber un corte, una brecha, que es la sección de Bamidbar. Entonces, eso dice la Halajá, que la sección de Bamidbar que leemos en el desierto tiene que ser leída antes de Shavuot. O sea, Bejucotai sí, pero también Bamidbar. ¿Cuál es la explicación? Evidentemente hay muchísimas explicaciones y muy profundas por qué se lee la sección de Bejucotai y después Bamidbar, para interrumpir evidentemente entre las reprimendas y Shavuot. ¿Con qué interrumpimos? Con Bamidbar. ¿Por qué Bamidbar interrumpe? Entonces dice la Halajá que si uno se va a ahondar en la sección de Bamidbar, es preciosa. La sección de Bamidbar es muy bonita. Habla sobre cómo Hashem se manifiesta al pueblo de Israel en el desierto y cómo ya estudiamos y que el pueblo de Israel pide banderas y cómo el pueblo de Israel estaba distribuido alrededor del Mishkan y habla de los Kohanim y de las cuentas de Am Israel, cosas muy preciosas, cosas muy bonitas. Entonces Jajamín llegan a una hermosa conclusión. Podemos servir a Hashem con temor, eso es Bejucotai, pero hay que interrumpir Bejucotai y leer Bamidbar, que Bamidbar es realmente muy preciosa, como los Yehudim acampaban en el desierto, cada uno con su bandera, cada uno con su estandarte, en una forma armónica, en una forma bella y ordenada. Toda la parashá de Bamidbar cuenta con la gloria del pueblo de Israel, habla del amor de Hashem hacia el pueblo hacia Hashem. Entonces eso ya es una gran enseñanza. Por cuanto que nos acercamos a la hermosa fiesta de Shavuot, que es justamente la ley de la Torá, tenemos que saber que la ley en definitiva hay que cumplirla con amor, con cariño, honrando la ley. Es verdad, ahí hay un concepto de temor a Hashem, pero eso ya leímos Bejucotai, las reprimendas, nos estremecimos, pero después del estremecimiento y después del terror, vamos a decir, de Bejucotai, viene el amor, el cariño de Hashem a su pueblo, cómo todos están distribuidos alrededor del Mishkan y cómo cada uno con su bandera, como ya explicamos, que los Yehudim vieron a los ángeles, cosas magníficas, cosas preciosas, el amor, el anhelo, las ganas del pueblo de Israel de estar cerquita de Hashem, y eso es lo que nos tiene que identificar con Matan Toratenu, con la entrega de la Torá, el amor, el cariño, el apego, la conexión a Hashem. Por eso es que para allá Bamidbar separa entre las Klalot de Bejucotai y las fiestas de Shavuot, la belleza de lo que estamos estudiando ahora, la parashá de Bamidbar. Otra cosa muy curiosa que explican los Jajamim, nosotros sabemos que todo el periodo entre Pesach y Shavuot perecieron los alumnos de Rabbi Akiva. Es conocido que los alumnos de Rabbi Akiva perecieron entre Pesach y Shavuot. En este lapso de tiempo cumplimos una especie de luto, contamos la Sefirat HaOmer, y en este Sefirat HaOmer, desde Pesach a Shavuot, nosotros
conmemoramos, recordamos, hacemos mención sobre el fallecimiento de los alumnos de Rabbi Akiva. Y el Talmud nos dice bien claro por qué fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva. El Talmud sentencia lo nagu kabod ze la ze. No se honraban, de vuelta el tema de la honra, no se honraban unos con los otros. Entonces, por cuanto que no había un tema de kavod, no se honraban, no había un tema de kavod, no se manejaban de una manera honorable uno con los otros, entonces no tuvieron el mérito de llegar a la preciosa fiesta de Shavuot. No es en vano que, vuelvo a repetir, el Talmud nos dice que los alumnos de Rabbi Akiva fallecieron entre Pesach y Shavuot. No llegaron a Shavuot. Y lo que nos revela el Talmud, que por qué no llegaron a Shavuot, y lo que nos dice el Talmud es lo nagu kabod ze la ze, no se honraban unos con los otros. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces vamos al grano. Por cuanto que toda la Torah, estamos hablando ahora, es la honra. Honrar la Torah, honrar al prójimo. Es tan importante el kavod al prójimo, el kavod a la Torah, tnu kavod la Torah, el honor a la Torah. Por cuanto que ellos fallaron justamente en el kavod, en el honor a la Torah, en el honor al prójimo. En definitiva, como dije antes, están fallando en el kavod a la Torah, en el kavod a Hashem en definitiva. Entonces Jajamín preguntan cuál es la gravedad del tema de lo nagu kavod ze la ze, no se honraba uno con los otros. La misma Mishnah en Pirkei Avot dice, hay tres cosas que son deplorables y una de esas cosas es el kavod, el honor. El honor tiene que ser para Hashem, kavod la Hashem. Entonces, ¿cómo puede ser que sea tan estricto el tema de que lo nagu kavod ze la ze no se conducían con kavod, con honor unos con los otros, y esos perecieron? El Pirkei Avot dice claramente que las tres cosas deplorables que sacan a la persona de este mundo, el kavod. Así dice el Pirkei Avot, atavá, los deseos, la quiná, la envidia, beakavod, el honor, buscar honores. La honor y la pleitesía es para Boreolam, la gloria es para Hashem. ¿Cómo puede ser que en esto pescar? Entonces la idea que nos dicen los jajamim es que es verdad que no hay que buscar honores, pero no es que no hay que dar honores. Lo que está prohibido es buscar honores, recibir honores, pero de ninguna manera hay que dar. Entonces eso justamente, en eso los alumnos de Rabbi Akiva no lo tenían claro, y por eso no llegaron a la fiesta del kavod a Torah. Lo que es Shavuot no es la Torah la tenemos, es kavod a Torah, el honor a la Torah, el honor al prójimo. Ese es el punto de Hag HaShavuot, el kavod a Torah, el honor, tnu kavod la Torah. Entonces ellos se equivocan, vamos a decir, se mezclaron las cosas. Es verdad que el kavod es perjudicial, al punto que Jajamín nos dice no hay que perseguir el honor, no hay que recibir honores, hay que tratar de no. Jajamín se cuidaban de no recibir el honor, como diciendo el verdadero honor es para Kadosh Baruj Hu. Pero un tema es no se puede recibir, pero el concepto es sí se puede dar honor, se debe dar honor al prójimo. Entonces ellos malinterpretaron la Mishnah. No se puede kavod, vamos a tratarnos unos con los otros como trapos del piso. No es así. Vos te podés considerar con humildad, pero al otro le tenés que dar todo el kavod y todo el honor, y eso mismo nos catapulta en definitiva al kavod Hashem, porque ¿quién nos creó? Hashem. Respetando y honrando a los demás, en definitiva estamos honrando a Hashem. Así nos dice el Pirkei Avot, ya que hablamos del Pirkei Avot, Mejabed de Tabriot, la persona tiene que honrar a todas las criaturas, como los cabalistas que literalmente no mataban ni una mosca. ¿Por qué? Porque dice el Pirkei Avot, Mejabed de Tabriot, la persona tiene que honrar y querer y ponderar a todas las criaturas. ¿Por qué? Porque en definitiva todo fue creado por Boreolam, respetando, honrando la creación de Hashem. En definitiva estamos honrando a Kadosh Baruj Hu, y me viene a la mente la famosa historia del Talmud, que cuenta que estaba el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer, iba caminando airiosamente, disfrutando de sus conocimientos, y se le presentó una persona, vamos a decir una persona fea, y le dice, qué feo que sos, mejuar, qué hediondo que sos.
Jajamín explican que era Eliyahu Anabí. Entonces le dijo Rabí Eliezer, qué feo que sos, qué asqueroso que sos, porque realmente era repugnante. ¿Y qué le dijo la persona? A mí no me lo tenés que decir, se lo tenés que decir a quien me creó. Entonces Rabí Eliezer entró en shock y dijo, tenés razón, me equivoqué, perdóname, no te perdono. Y el Talmud cuenta que pasaron varios días hasta que esta persona lo haya perdonado. A mí me tenés que decir mejuar, a mí me tenés que decir despreciable, hediondo, asqueroso. Fíjate quién me creó. Entonces, en definitiva, cuando uno trata mal al prójimo, no honra al prójimo, en definitiva no está honrando a Kadosh Baruj Hu, como ya dijimos, como dice el Pirkei Avot, Mejabed et abrió, la persona tiene que honrar a las demás personas, a tabriot, a todo el mundo. Entonces entendemos más profundamente el concepto de Kavod la Torah, honrar la Torah, honrar al prójimo, que es lo que estamos justamente, vamos a disfrutar en el día de Shavuot, porque los alumnos de Rebbe Akiva, lo Nagú Kavod, no se honraba uno con el otro, vamos a decir, mermaron en este concepto tan vital, y no es casualidad que murieron desde Pesach hasta Shavuot, no llegaron a Shavuot, porque la esencia misma de la Torah es el Kavod a Torah. Entonces, como nos dice acá, ya que estamos hablando del Pirkei Avot, nos dice el Pirkei Avot en el capítulo 3, ya lo estudiamos una vez, en el capítulo 3 del Pirkei Avot, nos dice el Pirkei Avot con respecto a Rabí Eliezer nos dice, Omer Amejalel et Kodashim, la persona que desprecia, deshonra a los Kodashim, a las cosas Kadosh, Umebazeta Moadot, y desprecia las festividades Moadot, Beamalbim Pleja Beroberabim, y avergüenza, desprecia a la gente. Vemos cómo el Talmud va de un lado a otro, va oscilando entre el desprecio a las cosas de Akadosh Baruj Hu y después que desprecia a las criaturas. Y después dice Ameafre Britosh el Abraham Avinu, y la persona que desprecia el pacto de Abraham Avinu, el Brit Milá, la circuncisión. Y después dice acá en los Gele Afalpi, eso es algo impresionante. Afalpi, dice acá Afalpi Shiesh Bediadot Torah Masim Tovim, a pesar que la persona tiene Torah o Masim Tovim, está llena de Torah, de conocimientos, Masim Tovim, de buenas acciones, en los Gele Kliolam Abba, no tiene parcela en el mundo venidero, no tiene la vida eterna. Es impresionante. ¿Qué está hablando acá? Estamos hablando de una persona que tiene Torah, tiene Masim Tovim, pero desprecia al prójimo, desprecia. Vamos, esto es brillante, dice el Pirkei Avot en el capítulo 3, Amejale, dice el Pirkei Avot, Rabí Eliezer Omer, Amejale le Takodashim, que desprecia lo sagrado, Beamebazeta Moadot, desprecia las festividades, no se comporta correctamente, trabaja en Hol HaMoed, como explican los Malvin Preja Beroberabim, avergüenza al prójimo. ¿Qué vemos? Cosas con Hashem, cosas con el prójimo. Meafre Britosh el Abraham Avinu, se burla del pacto de Abraham Avinu, la circuncisión. Dice, Afal Pishesh Beadot Torah Masim Tovim, tiene Torah. Estamos hablando de una persona, vamos a decir, con vuelo, tiene Torah, tiene Masim Tovim, dice, Afal Pishesh Beadot Torah Masim Tovim, en lo Helek Leomalamabá, no tiene eternidad. ¿Por qué no? Porque primero, ¿cómo puede ser? Tiene Torah, tiene Masim Tovim. Es terrible esto, pero desprecia los Kodashim, desprecia los Moadot, desprecia el Brit Milá, desprecia, y en el medio dice desprecia al prójimo, se burla del prójimo, que vemos que es todo un paquete general, es la falta de honor al prójimo, honor a las criaturas, en definitiva, honor a Kadosh Baruj Hu, honor a Baruj. Tiene Torah, como dijimos antes, lo que estamos festejando en Shavuot es el tema que Torah tenemos todos. La idea es honrar la Torah, honrar al prójimo. Y como dijimos antes, honrando al prójimo, honramos a la Torah, en definitiva honramos al santo bendito sea. ¿Qué vemos? Entonces que Shavuot es Kavod a Torah, como explican los Jajamim. Los Jajamim explican que está la tefilá, hacemos tefilá. ¿Hay algo más grande que la tefilá? Obviamente, la Torah.
Como nos dice la Mishnah, Talmud Torah que Neged Kulam. La Torah está, si pones la Torah de un lado, es más que todas las mitzvot. Todas las mitzvot son importantes. Está la tefilá, están las mitzvot, pero está la Torah. La Torah, si no sabes Torah, no vas a poder cumplir nada. Que vemos que en la Mishnah dice Talmud Torah que Neged Kulam. El Talmud Torah es lo más grande, lo más supremo, vamos a decir, esa es la palabra. El Talmud Torah es equivalente a todas las mitzvot, a las tefilot, a todo. Talmud Torah que Neged Kulam. Talmud Torah puede hacerle frente a todas las mitzvot. Uno contra todas las mitzvot en contra del Sefer del Torah. El Torah equivale a todas las mitzvot. Excelente. Talmud Torah que Neged Kulam. Pero hay una halajá que dice, y ha pasado, cuenta los jajamim, que una vez un rabino fue acusado injustamente de algo que hizo y fue a la cárcel. La cárcel estaba sucia, estaba melujlaj, estaba completamente sucia, hedionda, con cosas muy feas y groseras. El rabino no solamente que ahí no estudió Torah, no pensó Torah, sino que hizo un esfuerzo sobrehumano y extremo para no estudiar Torah ahí. Es verdad que la Torah es lo más grande que hay, pero hay circunstancias, hay contextos que no se puede estudiar cuando el lugar está hediondo, cuando el lugar está feo, cuando el lugar está lleno de cosas feas, de desechos. Ahí no se puede estudiar Torah. Que vemos que hay algo más grande que la Torah. El Kabod a Torah. ¿Por qué no se puede estudiar Torah? Y la persona puede estar Hasbe Shalom tantos y tantos tiempos en un retrete y no puede estudiar Torah. ¿Por qué? Porque hay algo más que la Torah. Dijimos, la Torah es lo más grande que hay, más grande que la tefilá, más grande que las mitzvot. Talmud Torah que Neged Kulam, así nos dice la Mishnah. Talmud Torah es lo más grande que hay. Pero hay algo más grande que la Torah, sí, Kabod a Torah. El honor a la Torah. El honor a la Torah es lo más grande que hay. Al punto tal, como dijimos antes, que si uno está en un retrete no tiene puesto la Torah. ¿Por qué? Porque no es Kabod a Torah, no está honrando a Kadosh Baruj Hu. Lo más importante es Kabod a Torah. ¿Por qué digo que lo más importante es Kabod a Torah? Ya que estamos hablando del Pirkei Avot, nos dice el Pirkei Avot lo último, cómo firma el Pirkei Avot, cómo termina el Pirkei Avot. La última Mishnah del Pirkei Avot dice: Kol ma shebara Kadosh Baruj Hu, todo lo que creó a Kadosh Baruj Hu, beolamo lo bara el alichbodo. ¿Para qué a Kadosh Baruj Hu creó el mundo? Lichbodo, lo creó para su kabod, para que nosotros, el pueblo de Israel, hagamos kabod shamaim, para que honremos a Kadosh Baruj Hu. Dice claramente la última Mishnah de Pirkei Avot: Kol ma shebara Kadosh Baruj Hu beolamo lo bara el alichbodo. Todo lo que creó a Kadosh Baruj Hu lo creó para el lichbodó, para la honra, para que se honre, para que se admire, para que se quiera, para que la gente tenga cariño a la Torá, a los jajamim, a las criaturas. Eso es lo que nos dice, que todo el mundo fue creado para kabod, para enaltecer el nombre de Akadosh Baruj Hu. Entonces eso es lo más grande que hay. Entonces, en un lugar que no se puede estudiar Torá y no honra el kabod a Torá, no honra el kabod a Kadosh Baruj Hu, no honra el kabod al prójimo, en ese lugar está primero el kabod antes que lo demás. Porque digo el kabod al prójimo, nos cuenta el Talmud que había Rabbi Shmuel, estaba estudiando Torah. Entonces los jajamim, los talmidim, los haverim, vieron que este rabino tenía un campo, pero no tenía cómo, lo labraba con la mano, lo sembraba, lo cosechaba con la mano y perdía mucho tiempo, no podía estudiar Torah. ¿Qué hicieron todos los haverim? ¿Qué hicieron todos los jajamim? ¿Qué hicieron todos los hasidim? Entre todos hicieron una colecta y le fueron a comprar un burro al rabino para que sea más expeditivo y con el burro pueda sembrar más y pueda cosechar mejor y con menos tiempo y no pierda tiempo en el estudio de la Torah. Fue así que fueron a comprarle un burro, pero no tenían mucha plata y le compraron un burro de tercera mano. Nos dice el Talmud que le compraron un burro de tercera mano, ni de primera mano, ni de segunda mano, de tercera mano. Pero estaba muy sucio el burro, se lo llevaron al rabino y el rabino estaba muy contento con su nuevo burro, flamante burro de tercera mano,
cuando lo van a lavar, le sacan la montura y encuentran una piedra preciosa. Se lo habían comprado a un árabe de Israel. Y cuando le sacan la montura para lavarlo en el río, encuentran una piedra preciosa. ¿Qué dijo el rabino inmediatamente? Entonces dijeron los alumnos: rabino, le tenemos una buena noticia para darle. No tiene que trabajar más en su vida, va a poder dedicarse todo el tiempo al estudio de la Torá. ¡Qué mejor! ¡Qué más lindo! Mire lo que le conseguimos, un burro, y dentro del burro está la piedra preciosa. ¿Qué dijo el rabino? Ustedes adquirieron para mí un burro, les agradezco, pero no adquirieron para mí una piedra preciosa. La piedra preciosa no me corresponde. Fueron a hablar con el árabe dijo: yo ni sabía que había una piedra preciosa, el burro es de tercera mano, yo lo compré así. Dijo el rabino: de todos modos, yo no voy a recibir la piedra preciosa, voy a recibir el burro y no la piedra preciosa, porque compramos un burro y no compramos una piedra preciosa. Cuando le dijeron eso al árabe y le fueron a devolver la piedra preciosa, dijo: dichoso el pueblo de Israel, y dichoso el pueblo de Israel que tiene un sabio de tamaña característica, que haya muchos como el Jajam así. ¿Qué vemos? ¿Qué hizo el rabino? Kiddush Hashem. ¿Qué hizo el rabino? Kabod Shamaim, el honor a Kadosh Baruj Hu. Él podría haber estudiado Torah toda su vida sin preocupaciones, pero hay algo más que estudiar Torah, el Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem. Y volvemos a la Mishnah que hablamos antes. ¿Qué son las cosas peores que pueden pasar? Dice: Mejalele takodashim, él hace hilula kodashim, me basé etamuado, desprecia la santidad de la fiesta. Marvin pleja beroberabim, la persona desprecia al prójimo. Entonces este rabí fue, honró al árabe, honró a Kadosh Baruj Hu, y que dijo el árabe: ustedes los Yehudim se caracterizan por hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem. Kiddush Hashem es la mitzvah, y a la vez una persona, como dice el Pirkei Avot, pueden tener todas las mitzvot, puede ser un Talmid Jajam, pero hace Kiddush, hace Hilul Hashem, deshonra el nombre de Hashem, en lo Helek Leolam Haba, no tiene eso, ese pecado es terrible. Una persona tiene todos los pecados, pero no se sabe qué pecó, tiene Olam Haba. Un Talmid Jajam demuestra en todos lados, hace Hilul Hashem, desprecia el nombre de Akadosh Baruj Hu, en lo Helek Leolam Haba. Es terrible lo que está escrito acá. ¿Qué vemos? ¿Por qué? Porque lo principal es el honor a Kadosh Baruj Hu. Todo esto, por eso es que se lee, como dijimos antes, la Parashá de Bamidbar, que habla del Kabod Shamaim. ¿Dónde vemos en la Parashá Bamidbar? Ya dijimos al principio que alágicamente se lee Parashá Bamidbar aledaña a Shavuot, porque habla del cariño del pueblo de Israel, de Hashem hacia el pueblo de Israel, del pueblo de Israel hacia Hashem, y hablamos que los alumnos de Rabbi Akiva perecieron en este periodo de tiempo. Dice claramente el Talmud: lo nagu kabod ze la ze, no se honraban. ¿Y qué tiene que ver que no se honraban? Y no llegaron a Shavuot, porque todo el tema de Shavuot es kabod a Torah. Todo el tema de Shavuot es kabod a Beriot, la honra al semejante, la honra al prójimo. Y así nos dice, vamos a ir de lleno a la parashá de Bamidbar. Vemos que esta secuencia de honor se repite reiteradamente en la parashá Bamidbar. Primero lo que dice la Torah: Seut et rosh kol adat bnei Israel, eleva en la cabeza. Cuando la Torah dice que había que contar al pueblo de Israel, dice Seut et rosh, tenés que elevar la cabeza del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está cabizbajo, y cabizbajo no se puede recibir la Torah. Seú, ¿qué quiere decir? Que nos cuenta la halajá que Moshe Rabbenu tenía que estar, cada uno tenía que pasar delante de Moshe Rabbenu. Quiere decir que Moshe Rabbenu le tenía que dar kabod a cada persona y persona, no era electrónico. Dice acá, lo explica el Midrash, que cada persona tenía que pasar delante de Moshe Rabbenu, y cada persona pasaba y Moshe Rabbenu lo contaba, le daba el tiempo, el espacio a cada persona. Como dice la Torah, Seú et rosh, tenía que elevar cada cabeza y cabeza del pueblo de Israel, demostrando que somos dignos, demostrando que somos dignatarios de recibir la Torah. Por eso cada cuenta es Seú, cada uno tenía que elevar, Moshe Rabbeinu tenía que elevar la cabeza del pueblo de Israel. Cada uno es importante. Que vemos Kabod a Torah, Kabod a Briot.
Nos cuenta también la Torá, sigue la Torá contando que es verdad que la Torá de Bamidbar nos cuenta sobre los cómputos del pueblo de Israel, se hace un censo del pueblo de Israel, pero hay algún dato interesante. Antes de hacer el censo, dice claramente la Torá que Hashem llamó a Moshe y a Aarón, le dijo, ¿quién te va a ayudar a hacer este censo, a contabilizar el pueblo de Israel? Los líderes de la nación. Es por eso que antes de contar el pueblo de Israel, primero convoca a los líderes. Eso es lo que dice la Torá, que había que juntar, que Moshe Rabbeinu tenía que convocar a los líderes de la nación. Cruei, como dice acá la Torá, Cruei Edá, tenía que Moshe Aarón, Hashem Nekube Shemot, Kol Edá Kiru Bejal la Jodesh. Y así nos dice la Torá, que había que contar, antes de contar al pueblo, tenía que contar a los líderes. La pregunta es por qué tenía que llamar a los líderes primero, contar las personas y después contar a los líderes. Dice no, ¿por qué? Porque si iba a contar primero a las personas y después iba a llamar a los líderes, la gente se iba a ofender. ¿Por qué lo llamó a él y no me llamó a mí? Entonces, ¿qué hizo Hashem? Primero llama a los líderes. Y no los llamó Moshe Rabbeinu, no le dijo elegí a los líderes. Yo te voy a decir quiénes son los líderes. ¿Por qué Hashem le dijo quiénes son los líderes? Para que no haya peleas. Porque si Moshe decía vos sos líder, cada tribu tenía su líder. Capaz que si Moshe Rabbeinu hacía una selección, la gente se iba a embroncar, se iba a ofender. Entonces Hashem le dijo quién lo iba a ayudar a Moshe Rabbeinu, un líder por tribu. ¿Qué vemos? Y esto fue antes de la contabilidad. Los líderes ayudaron a la contabilidad, al censo. ¿Para qué? Para que no haya ofensas. Porque si primero iba a contar y después iba a llamar a los líderes, se iban a ofender. Otro dato más de cómo hay que cuidar el honor a la persona, el honor a las briotes, el honor a la Torá y todo lo que venimos hablando ahora. Más adelante, la Torá nos cuenta que esto es con respecto a la cuenta general de 20 a 60 años. Pero después dice que la tribu de Leví tenía que ser contada aparte. La tribu de Leví, nos dice la Torá después, que tenía que ser contada aparte. Pero no de 20 a 60 años, sino de un mes. Es sabido lo que nos cuenta para Shama Midbar, que desde un mes en adelante eran contadas la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo era? Había que contar a los chicos. Entonces dice que Moshe Rabbeinu iba carpa por carpa y no entraba a la carpa de la persona, sino que salía un bat kol, salía una voz celestial y decían, en esta casa de los Leví viven 5 chicos, en la otra casa de los Leví viven 6 chicos. Y entonces salió un bat kol. Entonces, ¿qué vemos? Que Moshe Rabbeinu no entraba a la casa de la persona. Directamente Moshe Rabbeinu estaba, nos dice el Midrash, iba directamente cerca de la carpa y salía una voz celestial y le decía cuánta gente había. Explícanos, Jajamín, ¿para qué? Para cuidar el cabot de la persona. Capaz que la persona no quiere de que entres a la casa, capaz que tiene la casa desordenada. Entonces, ¿para qué vemos cómo Hashem, qué es la voz celestial? La Kadosh Baruj Hu. Entonces, salió una voz del cielo para que Moshe Rabbeinu no entre a la casa de la persona, porque si uno entra a la casa de la persona, ya ve los defectos de cada casa, de cada carpa. Entonces directamente salía una voz de la carpa y decía, acá hay 5 chicos en la tribu de Leví, allá hay 6 chicos, hay 7 chicos, para cuidar otra vez más el cabot de la persona. Vemos constantemente que en la Parashá Midbar habla del cabot, del honor, cuidar el seguro, hay que elevar la cabeza, hay que honrar a cada persona. Otro dato más, en la Parashá Bamidbar nos cuenta actos seguidos sobre la mitzvah de Shmirat Hamikdash. Así nos dice que tiene que haber shombrim, tiene que haber cuidadores, guardianes alrededor del Mishkan. Entonces la pregunta que hace el Midrash, ¿para qué a quién va a robar en el Mishkan? Cualquiera persona, que no hay robos en el Mishkan, ¿quién va a hacer algo feo? En un Hasbe Shalom hoy en día, lamentablemente, en cada institución tiene que haber guardianes para que no se hagan fechorías, pero en el Mishkan dice que en realidad lo que dice la Torah esta semana, Shmirat Hamikdash, que los Kohanim y los Levín cuidaban el Mishkan, en realidad era Mishkan Akabod. Mishkan Akabod, ahí está el tema, una guardia de honor. Cuando va un presidente al cótel, por ejemplo, no va solo. Es feo que el presidente vaya solo. Va con un séquito, va con una guardia real, por honor, no va solo, ¿cómo ir solo? Entonces va justamente con una guardia de honor. Acá nos dice la Torah que toda la guardia del Mishkan
no era por los ladrones, por los asaltantes, por los asesinos, por los hurtadores que podían llegar a entrar los malhechores. No, era Shmirat HaKavod, Amelech HaKavod, para cuidar el honor de todo lo que los Levín cuidaban en el Mishkan. No es cuidar por los ladrones, es por cuidar por la guardia, por la dignidad del lugar. Entonces no es digno que esté desamparado, que ese lugar no haya nadie, entonces tiene que haber cuidadores en la puerta del Mishkan, rodeando el Mishkan. Una vez más, ¿qué nos habla la Torá en Parashat Bamidbar? El Kavod a Torá, el Kavod a Kadosh Baruj Hu, el Kavod a la gente. ¿Por qué fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva? Lo Nagu Kavod, si no se honraba uno con los otros. Así nos cuenta los Jajamim, que es tan importante, nos dice el Talmud, que había una persona llamada Joni Ameagel. Y Joni Ameagel vivió muchos años. Nos cuenta el Talmud que vivió tantos años que ya la gente joven no lo reconocía. Y él decía, yo soy Joni Ameagel. Y la gente se reía de él, los chicos se reían, ¿cómo vas a ser Joni Ameagel? Se reían de él, así dice el Talmud Tzahakú Alav, se reían de él, ¿cómo vas a ser tantos, cómo podés tener tantos años? No podés tener tantos años. Se reían de él, se burlaban de él. Bueno, puede ser, en verdad, Joni Ameagel era un Kavod Torah, era una persona digna, pero no podían creer que viva tantos años. Entonces los chicos lo burlaban, ¿cómo vas a ser un Joni Ameagel? Joni Ameagel vivió hace un montón de años atrás, bueno, puede ser Joni Ameagel. Y dice que es tan importante el kabod de las personas, es tan importante la honra de la persona, que con todos los sabios que era Joni Ameagel le pidió a Kadosh Baruj Hu que se lo lleve. Le pidió a Hashem que se lo lleve. No podía soportar que la gente no le daba honor, no lo honraba. La gente no creía que era Joni Ameagel. Entonces no lo honraba como correspondiente. La gente lo burlaba, dice el Talmud, Tzahakú Alav. Se burlaban de él, dice, Hashem, llévame, ¿para qué me querés acá? No puedo soportar que no me den honor. Es tan intrínseco, es tan importante el tema del honor de la persona. Y se equivocaron los alumnos de Rabbi Akiva, se equivocaron. Dije, ¿qué Kabod? El Kabod es Hashem, el Kabod es Hashem. ¿Yo por qué te tengo que respetar a vos? ¿Por qué te tengo que honrar a vos? Se equivocaron. Lo que está prohibido, dice el Musar, es recibir honor. Pero dar honor, a nadie se le debe negar el honor correspondiente. Y eso es la preparación para Matan Toratenu, la entrega de la Torá, trabajar sobre la Torá, sobre el honor de la Torá, la gloria de la Torá, como hablamos antes. Hay algo más grande que la Tefilá, las mitzvot, hay algo más grande que la mitzvot, la Torá, Talmud Torá que negue el Kulam, hay algo más grande que la Torá, sí, Kabod a Torá, al punto tal que si una persona, dijimos antes, está en un retrete, no puede estudiar la Torá, que vemos que hay algo más que la Torá, el Kabod a Torá, el Kabod a Beriot, en definitiva, el Kabod a Kadosh Baruj Hu, como dice el Talmud, Kola Mejabed Tabriot, hay que honrar a todas las criaturas, porque todas las criaturas se ve la mano divina, en definitiva, respetando y honrando a cada criatura y criatura, en definitiva, estamos honrando a Kadosh Baruj Hu, que podamos disfrutar, Kabod Aterot, si sube sin jóvenes, que nos alegremos de Matan Toratenu, Butnu Kabod a Torah, que podamos honrar la Torah.